Ante todo, en primer lugar, permítanme pedirme permiso de Pachamama, la fuerza generadora materna del espacio-tiempo, pedirme permiso del Iximuyuntimpacha, el espacio-tiempo mundo que sostiene girando conjuntamente esta era en la que estamos. Pedirme permiso del Cerro El Manchao en esta sierra de Ambato y del Apua Conquija, que está un poco más al norte, aquí en Catamarca. Pedirme permiso del Árbol Solo de Manogasta y del Mishquimayu del Río Dulce, del territorio del que vengo. Y pedirme permiso del lago Texcoco y los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, el territorio en que ahora nos estamos encontrando. Mi nombre familiar y social es José Luis Grosso. Mi nombre territorial es Guairapunku, Puerta del Viento. Colegas, compañeros, hermanas y hermanos de la náhuac, saludo a quienes me antecedieron con sus conferencias e intervenciones, a la doctora Dalia y al querido doctor Raúl, que ya he escuchado varias veces, y a los que nos antecedieron en los días anteriores. Un saludo para ellos. A esas conferencias e intervenciones voy a sumar esta pequeña contribución que ahora les comparto. En ella apenas traigo unos soplidos que dispersarán semillas, así por ráfagas. Y como Guairapunku, como Puerta del Viento en el Anáhuac, ahora aquí entre ustedes, es en Ejecatl que cobijo y entrego estas palabras. Voy a hablarles de adelantar la sobrevivencia al colapso civilizatorio por devastación territorial. Considero necesario no ontologizar los saberes ancestrales, sacarlos de la ontología, si ya han sido pensados allí. Porque al tratarlos como saberes, en la inercia académica del conocimiento, los ontologizamos. Pero los saberes ancestrales hallan sus elementos del pensar entre afectos territoriales. Y a ello nos convoca un sentipensar. Ante la crisis del modelo civilizatorio occidental en camino a su colapso por la devastación de los territorios, dispuestos como enclaves extractivos, sacrificados al desarrollo desigual para las minorías de las ciudades y metrópolis del planeta, siguiendo señales ancestrales, adelantamos la sobrevivencia en la curvatura de espacio-tiempo del más viejo e innovador saber de las eras. Devastación territorial es más que crisis ambiental o cambio climático. Por lo territorial de esa devastación. La devastación de los territorios ancestrales en sentido ancestral, es decir, de comunidad territorial. Lo territorial para nosotros es comunidad humana, no humana. Desde la comunitas y el latino cum munere, libera lo común del mundo. Territorio nos libera del mapa conquistual impuesto y del ensimismado giro antrópico, vuelto sobre el privilegio y la exclusividad humana. No estamos solos, venimos de comunidades territoriales, estamos en ella. Adelantar la sobrevivencia es la revolución del habitar. Ante el avance y la expansión de la indiferencia, el individualismo, la crueldad, el maltrato y el saqueo de la tierra, del odio y la guerra,
Nos devolvemos al don de comunidades territoriales en que hemos nacido. Ya es tarde para la revolución social, para la revolución histórica, porque se le hizo tarde a la historia de Occidente. Pretendió entender y hacer la revolución sin contar con los afectos territoriales humanos no humanos. Una revolución que conserva e intensifica el dominio de la naturaleza. Estamos ante la revolución del habitar. La revolución del habitar es adelantar la sobrevivencia al colapso de Occidente. La crisis toca sus límites y la crítica pisa otros territorios que el dominante que nos conquista cada día una nueva vez. Adelantamos la sobrevivencia habitando de otra manera humanos no humanos. Los elementos nos traen mensajes de ancestros tierra, ancestros árbol, ancestros pájaro, ancestros cerro, ancestros viento, ancestros estrella, ancestros jaguar, ancestros volcanes. Las máquinas sienten su familiaridad carnal con la piedra. Escuchan más que los planes, programas, proyectos y organismos formateados según el manual civilizatorio que las diseñan y utilizan. Silbos, caracoles y estertores tocan a rebato. Las tecnologías regresan a las lenguas del hacer de la tierra. Volvemos a las señas de los calendarios que trazan diseños de lo que viene. Las matemáticas del corazón hablan otra vez la lengua comunal. Adelantamos la sobrevivencia. No estamos vencidos, somos esperanza. El futuro vuelve ancestral. Lo ancestral es el futuro que vuelve. Como dice Ailton Krenak, hermano de la comunidad Krenak del Río 12, en Minas Gerais, Brasil, un futuro ancestral. Adelantar la sobrevivencia en el saber ancestral de las eras en que estamos volviendo. Adelantar la sobrevivencia es el saber del Pacha, espacio-tiempo del hacer de la tierra. Habitar en el hacer de la tierra, expresión que nos trae José Ángel Quintero Guair de la comunidad Ñu en el lago Maracaibo, Venezuela, tomando la expresión de la lengua de su pueblo. Habitar en el hacer de la tierra. Reexistencia. Reexistir. Reexistencia de sobrevivientes. Más que de resistir, se trata de reexistir, enfatiza Carlos Walter Porto González. Porque en la reexistencia hay un cambio de suelo, es la vuelta al territorio en sentido ancestral. Reexistir. Reexistencia de sobrevivientes, salto territorial al Pacha, al sentido territorial ancestral. Por adelantamiento, en la vuelta ancestral, subimos los pies a los diseños coreográficos. Del Muyu, círculo espiral, pasos en redondo, curva abierta que no cierra. Del Kenko, movimiento serpentino, sinuoso, en zigzag. Del Tixi, escalón, puente, pirámide que sostiene.
del cuti, lo que vuelve de atrás adelantando, un volver a llegar lo que ha quedado. ¿Y qué es lo que circunda nuestras piezas de cerámica en redondo? Movimiento que va por un lado y regresa por el otro. Pasos de danza de nuestros saberes ancestrales que habitan con alegría, afecto y respeto. Vuelta ancestral de los más antiguos movimientos en el saber ancestral de las eras. Lo ancestral no es pasado, sino el saber de las eras. No tanto cuántas y cuáles, pues hay infinitas, sino que hay eras. Nuestros saberes ancestrales hablan de eras, las nombran, nos cuentan de ellas. Lo ancestral es el llegar de las eras en su espiral lateral, siempre otro que va abriendo. Salir del vector y la línea del tiempo lineal judeocristiano que se nos ha impuesto. Adelantar la sobrevivencia reexiste en salto territorial fuera del modelo civilizatorio dominante occidental en el saber de las eras. No yendo por abajo, detrás, sino dando paso adelante. La acogida, amañamiento en el saber quichua y achay, que es saber, pero es un saber acostumbrar, un saber amañar, en hospitalidad excesiva, acogida, amañamiento en el saber yachay de santos, cristos y vírgenes, coronas, banderas, escudos. No es desde atrás debajo, sino adelante. Adelantando desde atrás debajo, como el Pacha, espacio, tiempo, mundo, vuelve. Un saber de movimiento, gerúndico, de las eras. El gerundio está andando, nunca ha comenzado, nunca termina, va yendo. Por eso lo ancestral excede cualquier formación de poder, porque aunque ésta, sea que lo desconozca, sea que lo someta, el sentido ancestral va adelante. La evangelización y la catequesis le quedan cortos. El poder estatal y la hegemonía que éste construye lo oprimen, pero no lo ciñen. El saber que adelanta desde las eras se les escapa. Viene de atrás, deja pasar y adelanta. Estas últimas líneas las debo a una conversación con mi querido maestro Nicéforo Urbieta en Oaxaca, México. Con Juan Carlos Sánchez Antonio, también de Oaxaca, venimos planteando adelantar la sobrevivencia como respuesta a la crisis del modelo civilizatorio, a sus políticas del políglota desarrollo y a la lógica devastadora del capital. Porque la elástica crisis se endurece y agota, y no queda ya sino la crítica afuera en otras maneras de habitar. Dice Enrique Leff, cito, los derechos territoriales, existenciales, culturales de los pueblos de la tierra son el último bastión de lucha y resistencia ante la devastación creciente e inminentemente definitiva. Hasta ahí la cita. Cita que en realidad es algunas expresiones comunicacionales recientes de Enrique en la presentación del libro Diálogo de Saberes, en el cual tanto Juan Carlos como yo también tenemos un texto, un capítulo, editado por Claxo este año y que hicimos la presentación en Bogotá en junio pasado.
Dice Enrique, los derechos territoriales, existenciales, culturales de los pueblos de la tierra son el último bastión de lucha y resistencia ante la devastación creciente e inminentemente definitiva. Son el último bastión en la crítica que pertenece aún a la crisis dentro del marco del derecho en el Estado-Nación y su ontología civilizatoria. Pero fuera de ella, se trata de aquello que el pensamiento crítico moderno posterga en su empecinado ensimismamiento y autoafirmación performativa, porque se dice una y otra vez a sí mismo en la crítica, funda y refunda su autoridad epistémica. Se trata de adelantar la sobrevivencia, acogiendo lo que nos llega de los saberes ancestrales, afuera. Porque si bien debemos considerar que en medio de la crisis ambiental que se agota por devastación y colapso, el capitalismo, por su acumulación creciente y extractivismo desaforado, nos ecologiza por las malas al colocarnos ante el descalabro climático y la extinción de la vida, lo hace en y dentro de los términos y límites que resultan tolerables, restringidos y funcionales a su desarrollo. Contenido, cooptado dentro de esos límites, se encuentra el pensamiento crítico y las meras y congruentes resistencias, no las reexistencias territoriales críticas que mencionara trayendo la voz de Carlos Walter, sino meras, congruentes, conniventes resistencias que impotente y obcecadamente se afirman en el narcisismo autoperformativo de la ciencia, en los discursos testimoniales de un activismo militante y un heroísmo moral que erige una y otra vez como bandera, con impotencia cómplice, su espectral alternativa dentro del sistema, sin sacar los pies de la ontología del ser, sin pisar otro territorio que el dominante de su derrota. Pero la esperanza de los vencidos tenía para Benjamin otro sentido de historia, o mejor, saltaba a un raro mesianismo fuera del sentido de historia dominante, la de los vencedores. Adelantar la sobrevivencia es el volver ancestral en una praxis no académica, sino interterritorial del diálogo de saberes, que prefiero llamar encuentro de saberes, porque anida allí la diferencia de un modo más abrupto y disonante que en cualquier diálogo previamente acomodado al decoro y los protocolos del régimen académico de la comunicación y la interacción. Porque la expectativa excluyente de logos en ese diálogo, es decir, de una lengua humana, aunque más próxima a lo real, como condición de toda conversación entre otros territoriales, es parte de la ontología que se nos impone. Todo estudiante y sobre todo promovido o graduado del sistema educativo se convierte en traductor, traidor de los saberes territoriales locales, en hermeneuta intermediario hacia la lengua civilizatoria de la ciencia y la moral. Porque todo estudiante deviene ciudadano. Nuestra formación escolar y universitaria, académica y en investigación, incorpora conceptos que trasladan imposiciones epistémicas con la naturalidad del sentido común, tales como ciudad, naturaleza, imperio o reino, guerra, Estado,
nomadismo, sedentarismo, de un modo ya marcado por la naturalidad del desarraigo, ontologiza, define lógicamente lo que es, y todo lo mira bajo la analogía de esos lentes. Entonces, siempre hubo aquí y allá, antes y después, en la totalidad del mapa planetario, mítico o histórico, ciudades, naturaleza, imperio o reino, guerra, estado, nomadismo o sedentarismo. Lo ancestral está antes fuera de toda ontología. Lo que quedó, lo que vuelve, el Kuti Quichua, las viejas profecías entre eras, el futuro sido. Hay allí no el pensamiento impuesto como una marca de civilidad del ontos y su lógica, sino sentipensar territorial. Ese sentipensar territorial hace sentido en la lateralidad de las eras. Ese futuro del costado, ni de atrás ni de adelante, que está volviendo, ese futuro gerundio de los laterales, que a campo traviesa, como si dijéramos eras traviesa, anda traveseando en su errancia, sosteniendo y confabulando vivir, morir, tramas de sentidos ancestrales, otras cada vez, gratas, festivas, inmortales cada vez, sin teleología, sin realización en ningún saber absoluto. Todos vamos en el vivir-morir. En el vivir-morir ríen y bailan las catrinas, calaveras, flores de un día cortadas de plantas en su cuarta estación. Vamos con ellas, entre ellas. No es en el dramatismo cristiano platónico, nostálgico, melancólico, de protagonismo antrópico, que en el Zahualcóyotl, en el siglo XV, poetiza la fiesta del vivir-morir hacia la plenitud de las flores efímeras en que se abre camino universa de era en era. ¿Acaso se vive raíz en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea jade, aunque sea oro, aunque sea pluma de quetzal, no para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Dejo a las artes de una más fiel expresión el decir territorial de Nezahualcóyotl, que aquí me excede. Y también digo lo secreto, lo oculto, así somos mortales. De 4 en 4 todos habremos de irnos, todos habremos de morir en la tierra. Nadie en jade, nadie en oro se convertirá. En la tierra quedará guardado. Todos nos iremos allá, todos, nadie quedará. Conjuntamente habrá que perecer. Nosotros iremos así a su casa. Como una pintura nos iremos borrando, como una flor nos iremos secando, aquí sobre la tierra, como vestidura de plumaje de ave zacuán, de la preciosa ave, nos iremos acabando, nos vamos a su casa. Se acercó aquí y gira la tristeza de los que en su interior viven. Águilas y tigres, aunque fueran de jade, allá irán, al lugar de los descarnados. Habremos de desaparecer, nadie habrá de quedar. Lo secreto, lo oculto, en la tierra quedará guardado. Nos vamos a su casa. Gira la tristeza de los que en su interior viven.
Todos vamos en el vivir-morir a la casa universa. Vamos a la casa universa en su errar festivo de era en era, que es más extenso que cualquier tristeza, que cualquier aferrarse al dolor, que cualquier durar, que cualquier quietud y permanecer. Insisto, lejos del dramatismo cristiano platónico, nostálgico, melancólico, de protagonismo antrópico, el dramatismo que nos ha impuesto vida y muerte separadas, secuencialmente lineales, moralmente sobredeterminadas. Los pasos se piden, se envían y se entregan a la suerte, porque no hay providencia, ni plan, ni teleología alguna en el cambio y la gran conmoción del quichua Pachacuti, el voltearse del espacio-tiempo-mundo, sino un volver siempre otro, nuevo y viejo. Afectos sentidos en el ánimo del Pacha, entre otros territoriales, que Joan de Santa Cruz Pachacuti, Yanquis Camagua, en su relación de antigüedades de este reino del Pirú de 1613, enuncia como Mancha y Temiocpa o Mancha y Simiocpa, dependiendo de la transcripción que se haga. Dice Joan de Santa Cruz Pachacuti, de este espacio, tiempo, mundo en que estamos, que tiene hervor de temer, Mancha y Temiocpa, o que tiene palabra aterradora, Mancha y Simiocpa, hervor, palabra de respeto. No es un universo mundo estable, no está a nuestro servicio y disposición. Los pasos se bambolean entre suerte y desgracia. Lo ancestral de Universa se sostiene en territorios interterritorias tramados en la relación, la participación, la composición, en tramas afectivas que tanto soplan para hacer florecer el vivir como para sembrar el morir. Allí se trata de hallar suerte más que desgracia. Universa inestable es el juego de la suerte que sostiene entre afectos. Universa le apuesta a las relaciones. En su hacer territorios incompletos, abiertos, permeados, interterritorias, sabe más de lo que nuestro protocolo de objetivación le adscribe y extrae por restrictiva vía metodológica, experimental, y sabe más de lo que la metafísica presenta en la representación lógico-ideal de los significados últimos. Sabe más, sobre todo, porque aprende. Universa está aprendiendo. Aprender es el saber más sabio. No es un mundo cerrado, terminado, que pueda ser sometido en totalidad de conocimiento. Es el niño que juega los dados del viejo Heráclito premetafísico en la herencia de viejas filosofías. Universa va sabiendo, haciendo sentido en su semiopraxis errante, entre otros territoriales, va sabiendo en el hacer de los territorios. No hay a dónde, va sosteniendo en el gerundio del vivir-morir. Y así vamos pisando suerte más que desgracia, más alegría que tristeza, porque la suerte y alegría de Universa es más vasta, si no, no estaríamos otros entre otros, no estaríamos aquí, nunca habríamos estado. Nuestro habitar a Universa no le es ajeno. Ella nos llama y espera.
Prepara el Pachacuti, la inversión del espacio-tiempo-mundo, el cambio de era, que es la ley del ethos del vivir-morir, el sentido del morar, lo mortal inscrito en la confabulación territorial interterritoria del vivir. Pachacuti que ya no es ninguna revolución parcial y circunscrita, histórica, social, antrópicamente humana, sino revolución territorial del habitar. No tenemos los humanos el rol protagónico. Ese habitar es el que adelanta la sobrevivencia en el saber de las eras. Esto es lo ancestral interterritoria que vuelve siempre otro. Se dice, la colonización no fue solo territorial, sino también espiritual y epistemológica. Pero la conquistualidad territorial es más determinante que la colonización epistémica y espiritual de las subjetividades. Rita Laura Segato viene hablando de una conquistualidad permanente, de una conquistualidad que no ha cejado y que no ha dado paso a la colonia, una conquistualidad que no se detiene ante nada, ante ninguna sensatez del mundo violento que nos ha sido impuesto, que no deja de arrasar territorios, comunidades territoriales, en su afán político de dominio y extractivo de acumulación. Modelo civilizatorio de fundación de ciudades cuyo desarrollo se sirve del entorno y de geografías lejanas, globalizados en lo que llamara Marx el momento de distribución del capital, tomadas y saqueadas como naturaleza, recursos o bienes naturales. Es el orden violento del presente del modelo civilizatorio planetarizado y su desarrollo en el estado avanzado de la mundialización del capital. El momento de la distribución que Marx incorpora en los Grundrisse es un momento del capital no temporal, sino lógico. Producción, distribución, circulación y consumo son 4 lugares de un único proceso, desde los cuales leer el movimiento metafísico extractivista del capital. Lo que pasa en el momento de la distribución es que las condiciones y elementos geográficos, geológicos, climáticos, agua, tierra, aire, biológicos, animales y plantas, la modalidad de trabajo comunitario, sus instrumentos, técnicas y saberes, sus costumbres y maneras de habitar, la acumulación de productos y valor, el consumo que sostiene la producción, trabajadores y máquinas, las inversiones de capital externo y el aporte de tecnologías, todos ellos determinan la producción y son determinadas por esta. Determinan la circulación y son determinadas por esta. Y determinan el consumo y son determinadas por este. En la producción hay consumo, que es lo que extrae la producción de la distribución de todos los rincones del planeta. Es decir, la circulación, el consumo y la distribución cualifican y revierten en la producción. Y en todo ello hay generación de plusvalía, que por medio de la compra se transforma en acumulación creciente, que no sería suficiente ni cabría en bienes, ni instrumentos, ni medios de producción. Es decir, la producción siempre está con hambre de inversión y reinversión y el capital de acumulación excedente. Por eso es necesaria la innovación y la circulación en la generación de nuevos mercados. La tabula rasa de la guerra y la pobreza y la expoliación territorial son efecto conquistual de acumulación originaria renovada y consumo muerto. Guerra, pobreza y sacrificio de territorios hacen parte de la voraz e insaciable acumulación ampliada de capital, diría Rosa Luxemburgo.
a todas las epistemes, disciplinas, éticas y diseños del habitar, el modelo civilizatorio los ha puesto en convergencia hacia allí. La educación, la salud, la metrópolis urbana, la comunicación, las tecnologías informáticas, la política convergen hacia allí. El quiebre crítico está en el sentido territorial, no en la descolonización de las subjetividades, que no resulta suficiente y puede quedar en el idealismo del saber dominante en que se enuncia. Hay una cuestión territorial en juego. Es lo que los saberes ancestrales nos traen. Las comunidades territoriales no construyen ciudades y por tanto no son civilizatorias. Territorio es una manera de estar epistémica y espiritual. Territorio no es la mera extensión de tierra delimitada. Territorio tampoco es naturaleza en sentido antrópico, ni continente en sentido ni cartográfico ni geopolítico. Así como Abya Yala, no América, territorio, no naturaleza. Así como no decimos continente cuando nombramos la interterritoria floreciente Abya Yala, tampoco cuando nombramos territorio, este pertenecer natal en que estamos, decimos naturaleza, como lo otro, reproduciendo el giro antrópico al anteponer, al poner delante el objeto para el desarrollo de la polis. Poner en el objeto rompe los vínculos natales del don que precede. Territorio, Abya Yala es lo no moderno de lo ancestral. Aquello que no le resulta familiar ni tolerable al pensamiento crítico. Aquello que no es modernamente objeto ni clásicamente ontología. En territorio se está en el afecto entre otros territoriales, con los que se conversa, agradece, celebra, cultiva, cría, se cuida y siembra el agua, se ofrenda al manantial, al río, al mar, se hace la casa y el camino que a ella llega. Otros territoriales tendidos en el afecto, a los que se consulta y trata con respeto. La cuestión crítica está en el sentido territorial. Lo crítico no está ni en las referencias bibliográficas y citas actualizadas, ni en las palabras de moda, ni en la jerga de discursos regionales o globales, sino en los afectos dislocadores, contraconquistuales, en que emergen los territorios reexistentes, fuera del modelo civilizatorio, de sus políticas del desarrollo y del cinismo de las transiciones. Fuera de la lógica de producción, distribución, circulación y consumo del capital y su incremento acelerado de acumulación. Fuera del metabolismo que reproduce, aún en el pensamiento crítico moderno, junto con la vida, el modo de vida y la manera de habitar. Porque adelantar la sobrevivencia al modelo civilizatorio se alimenta de un metabolismo que no es el del antropismo, el del dominio de la naturaleza, el del centramiento urbano, el de la independencia metafísica de la razón, el del capitalismo y del desarrollo en que el pensamiento crítico, en su versión epistémico-política moderna, está atrapado. Puede decirse, bueno, pero el pensamiento crítico invierte el metabolismo que lo sustenta en la crítica del sistema. Pero no llega a la revolución del habitar, que sobreviene por consumación y agotamiento en la inercia del desarrollo, inercia en la que naufraga, hablando de la crisis, el mismo pensamiento crítico y sus instituciones,
la universidad, la ciencia, la investigación, la academia. La revolución del habitar, no ya la social o histórica, conniventes con el modelo civilizatorio en su más radical y extensa universalización, en su antropismo de ciudades, metrópolis y telarañas globales, en su maltrato de los territorios. La revolución del habitar es la de otros humanos no humanos que viven y mueren de otra manera, en otra economía metabólica y otro afecto, el de la pertenencia a comunidades territoriales. La economía energética del metabolismo del pensamiento crítico no se distingue de la de los organismos internacionales. Además de su elitismo epistemológico, de egos, famas, prestigios y aclamaciones, como aire cultural de su distinción y aporte específico, conocimientos firmados, patentados con nombre y apellido. Adelantar la sobrevivencia en comunidades territoriales sigue calendarios del hacer de la tierra, tejiendo en sus ritmos caminos y redes interterritoriales. Es la crítica fuera de la crónica y autocomplaciente crisis. El pensamiento crítico moderno miente la crítica, la traduce, la digiere, la idealiza y la olvida. No hay crítica si no cultiva el afecto metabólico del territorio que ama. No hay crítica si no se cultiva en el afecto metabólico del territorio que se ama. Y atendiendo a sus señas, abre el corazón del respeto. Es lo que hace que las izquierdas resistentes, meramente resistentes, puedan destruir en la cabeza y las letras el mundo, pero confíen su cotidiano y su proyecto utópico a un desarrollo imparable que parece no ser parte del problema, mientras la ciencia encuentre sus reparaciones del daño y compensaciones, o que de última sienten prurito ante la efectividad de las soluciones y adelantos tecnológicos y consienten la destrucción necesaria, que nunca se sabe cuán mínima y suficiente es. Parecen pensar que pueden achicarse las desigualdades sociales medidas sin la devastación territorial que siempre las acompaña. Porque la pobreza y la miseria, la desigualdad creciente, va junta, como en la guerra, con el desoimiento, el desafecto y el arrasamiento de los territorios. El medio camino del pensamiento crítico institucionaliza en la elástica crisis a punta de la no menos insistente, autocomplacida y testimonial resistencia. Institucionaliza la resistencia, la curriculariza, porque dice, no se trata de dejarlo todo, de abandonar lo conseguido, de no contar con lo logrado eficaz y efectivamente por el avance científico. Este sesgo moderno del pensamiento crítico es lo que vuelve el diálogo de saberes un mero amague ideológico para poner en escena y representar el teatro autoperformativo cómplice al fin de una resistencia sin reexistencia. Tiene la misma consistencia y hasta el cinismo de las transiciones, que no se desenganchan del mismo acelerado y creciente desarrollo por otras vías que siempre se querrán más productivas. Lo crítico, fuera ya de todas las crisis que se agotan en su dilación agónica, es devolvernos al afecto territorial, adelantar la sobrevivencia al modelo civilizatorio y su desarrollo enceguecido por la conversión de naturaleza en capital.
hacer la revolución del habitar en el hacer de la tierra de comunidades territoriales, comer juntos, acoger y bailar en hospitalidad excesiva interterritoria. Es la alegría, la fiesta, la interacción dramática que nos espera y encontramos en las comunidades territoriales en medio de sus gestas ancestrales. Transición o sobrevivencia. Transición dentro del mismo desarrollo o sobrevivencia afuera. La transición energética, histórica, civilizatoria, busca la continuidad en el mismo aceleramiento exponencial del proyecto de civilizatorio de transformación, sin menguar, sino lo contrario, en velocidad y eficiencia, en la producción de efectos propuestos y previstos. Continuidad del desarrollo es expansión conquistual ilimitada y acumulación hiperbólica de capital. El decrecimiento o es un mal chiste o un desvaído eufemismo. Una transición para el mismo desarrollo es en sus economías y cuidados, en sus cambios en la elevación de la calidad de vida y la eficacia distributiva de las instituciones, en sus modificaciones vectoriales para el mayor y mejor rendimiento de su manera de habitar, es ilusoria y cínica. Sus políticas enfatizan y vuelven inevitable, destinal y resiliente la creciente destrucción, cuya percepción es vertiginosamente compensada y sustituida por la innovación tecnológica. Frente a la innovación desarrollista, incluida la llamada innovación transformativa, adelantar la sobrevivencia desde la anacrónica por circularidad espiralada de ciclos de eras, innovación ancestral. La mayor innovación es la ancestral que vuelve. Si bien dijera Kush, frente a la normativa civilizatoria y del desarrollo, cito, en nuestro defecto está nuestra autenticidad. Sin embargo, nuestra virtud no puede ser carencia o deficiencia o insuficiencia. Jugados en el espacio-tiempo, allí estamos sumergidos, allí pertenecemos. El crecer de las montañas, de los planetas, de las galaxias. En ese crecer estamos, vivos, no vivos, vivos en el vivir-morir. No hay entre que no sea tejido de vida y camino de la suerte. En la entre estamos tejidos, el gran telar de universa. Los unos y los otros, los unos en otros, los unos entre otros. Estamos en movimiento hacia nuestro esplendor, hacia el florecimiento en plenitud. Lo que en la quichua decimos, suma yachta causai, el ciclo del vivir es el vivir-morir, que me lo va haciendo pleno. En cuna hemos aprendido Abya Yala, florecemos en esta tierra. No estamos vencidos, somos esperanza. Muchas gracias.